Hola, hola, espero que te encuentres súper bien. A continuación vamos a resolver otro ejercicio con poliedros, ¿sí? Así que prepárate que comenzamos. El ejercicio me dice, indica mediante una línea de puntos los ejes de simetría de la figura adjunta y calcula su superficie si A es igual a 3 metros y B es igual a 2 metros. Entonces aquí está la figura adjunta y aquí tenemos pues esto de aquí, esta longitud vale A y esta longitud vale B. También me dice que esta altura de aquí también vale B y esta arista del triángulo, sí, de este triángulo que forma aquí, también vale B. Entonces, aquí tengo una figura, sí, y vamos, es algo idéntica, parecida a la que está acá en la hoja, sí, entonces me dice que esta parte de aquí vale 3 metros, esto también es B, es 2 metros, entonces, sí, aquí también es 2 metros y acá también sería 2 metros, entonces, por lo tanto, esto también de aquí sería 2 metros, ya que es la misma arista, sí, entonces esto sería 2 metros, y esto de acá está 3 metros, ¿no es cierto? Y aquí sería pues también 3 metros, ¿sí? Ahora me dice que los ejes de simetría yo los dibuje, ¿sí? Aquí en este poliedro. Entonces yo tengo aquí esta paleta y vamos a suponer que este es el plano o eje de simetría. Es decir, voy a buscar la parte en donde divida esta figura en dos partes iguales. Es decir, que tenga la misma forma, la misma figura. ¿Sí? Entonces, supongamos entonces que yo paso la primera línea, ¿sí? El primer plano, le paso por la mitad de este poliedro y nos damos cuenta pues que tanto a la izquierda como a la derecha sí tienen la misma figura, ¿sí? En este caso pues se puede ver aquí que hay una forma triangular, ¿sí? O si no aquí miren, igual tienen la misma forma, tanto a la izquierda como a la derecha, entonces ya tenemos un eje de simetría, entonces sería el que pasa pues por el centro, ¿sí? De esta cara lateral, ¿no es cierto? Por el centro de esta figura, ¿no? Entonces vamos a dibujarla aquí. Entonces aquí ya se puede observar el primer plano o eje de simetría. Ahora vamos a esta parte de aquí, sí, a esta parte lateral, a otra parte lateral de esa figura. Y nosotros si ponemos la paleta, es decir, el eje de simetría, pues ahí se puede observar, ¿no es cierto?, que tanto a la izquierda como a la derecha hay dos partes iguales, son figuras idénticas, entonces se podría decir que son simétricos también. Entonces voy a trazar una línea también que pase por la mitad de esta parte de acá. Ahí se puede observar pues el otro plano o eje de simetría que divide a la figura en dos partes iguales. Ahora también hay dos planos más, ¿sí? En este caso pues vamos a ponerlo de esta vista, ¿sí? En esta forma. Y nosotros si pasamos por el punto medio, ¿sí? De esta longitud de aquí, de este lado, de esta arista, ¿sí? Nosotros si pasamos la paleta en este caso, y de modo que pase por los dos vértices opuestos, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que también hay una simetría, ¿sí? Hay dos figuras iguales, ¿sí? Tanto acá a la izquierda como acá a la derecha, ¿sí? Entonces también este es un plano, ¿sí? De simetría, ¿sí? En este caso pues sería de esta forma, pasa por el punto medio y va hacia el vértice, hacia los dos vértices opuestos, ¿sí? Que son estos de acá, ¿sí? Y va de esa forma. Así también pues iría también acá, ¿sí? También divide a la figura en dos partes iguales tanto en forma como en medidas, ¿sí? Entonces vamos a pasar por aquí dos ejes de simetría. Entonces aquí ustedes pueden observar ya que he pasado estas dos líneas, ¿no es cierto?, que dividen también a este. Ahora me pide que calcule también su superficie de toda esta figura. Y nos damos cuenta que aquí tenemos un triángulo, acá tenemos 2 metros y acá 2 metros, esto se convierte en un cuadrado, acá un rectángulo, sí, y este aquí es el mismo que acá, ¿no es cierto? Estos de aquí son los mismos que de acá. Entonces tenemos que sacar el área de cada una de estas figuras y luego sumarlas, ¿sí? En este caso, pues tengo dos cuadrados, entonces tendría que sumar, sacar el área del cuadrado, de un solo cuadrado y después pues sumamos con el otro o multiplicamos por 2, da igual. En este caso sacamos el área de este rectángulo, ¿sí?
y luego pues multiplicamos por 5 porque hay 5 caras de las mismas, es decir, hay 1, 2, 3, 4 y 5 caras, ¿sí? Y multiplicamos por 5 o sumamos 5 veces este valor de área que me salga aquí. Y también tengo que sacar el área del triángulo, ¿sí? En este caso pues de estos dos, y luego sumarlos o también sacar uno y multiplicarlo por 2, no importa. Entonces vamos primero con este rectángulo de aquí. Entonces yo voy a sacarlo el valor de esta superficie o el área de este rectángulo, pues entonces ponemos superficie o área del rectángulo, pues pondríamos así, ¿sí? Esto va a ser igual. En este caso, pues para el área de un rectángulo siempre es la base por la altura, en este caso sería A por B, ¿no es cierto? A por B, y esto aquí sería igual, ¿sí? Entonces el valor de A pues es 3 metros, ¿sí? Y el valor de B es 2 metros, 3 por 2, 6, entonces sería 6 metros cuadrados, ¿sí? Entonces metros por metro se hace metros al cuadrado. Y como dije anteriormente, tenemos 5 de estos rectángulos, ¿sí? O bien le multiplicamos por 5 este valor de aquí, o bien sumamos 5 veces este valor de aquí, que es lo mismo. Entonces, pues aquí entonces ponemos superficie, prima, pongamos prima aquí para diferenciarlo de esto. Sería entonces 5, ¿sí? Por, aquí sería 6 metros cuadrados. Entonces, 5 por 6 es 30, sería metros cuadrados. Muy bien, entonces ahora vamos con la superficie de este cuadrado de aquí, ¿sí? Entonces vamos, superficie de un cuadrado es igual, en este caso sería lado al cuadrado, ¿no es cierto? Y aquí como que tenemos b aquí y b acá arriba, entonces sería b al cuadrado, ¿sí? Entonces superficie del cuadrado es igual, en este caso pues b vale 2 metros aquí al cuadrado, entonces sería 2 por 2, 4, y m por m sería m al cuadrado. ¿Y cuántos cuadrados tenemos? Pues tenemos 1 y tenemos 2. Entonces multiplicamos por 2, ¿sí? Entonces ponemos aquí S2' es igual, ¿sí? En este caso 2 por 4 metros cuadrados, ¿sí? Entonces 2 por 4 es 8, aquí serían metros cuadrados. Y ya tenemos pues el área, sí, el área de todo esto de aquí, de los rectángulos, ¿sí? Y de de los cuadrados. Ahora me falta pues de los triángulos, ¿sí? Entonces vamos a sacarlos. Ahora, como nos dije anteriormente, sí, aquí ya tenemos el lado pues 2 metros. Aquí también ya me da este dato, ¿no es cierto? Que es 2 metros acá. Sí, entonces, en este caso pues voy a tomarlo como un triángulo equilátero. Y si se preguntan por qué lo tomo como equilátero, ahora, y si se preguntan cómo yo sé que esto, o por qué yo le tomo como un triángulo equilátero, entonces ahora solo vamos a tomar esta parte de aquí, nada más este ángulo, sí, donde tenemos de lados B y B, y lo vamos a poner de distintas formas. Aquí en realidad no me dice que es equilátero nada, se puede tomarlo como cualquier tipo de triángulo. Entonces, pues aquí nos damos cuenta que tenemos el lado B y el lado B, aquí el lado B y el lado B se sigue manteniendo, ¿no es cierto?, con su misma longitud, pero tienen diferente abertura, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos complica. Entonces, ¿qué pasa? Pues si yo tengo, si yo no lo considero como un triángulo equilátero y lo tomo como un triángulo cualesquiera, entonces yo ya tengo estos dos lados de aquí, ¿no es cierto? Pero este lado de acá, ¿cómo yo lo obtengo? Si me faltan datos, si yo no sé este ángulo de aquí cuánto vale, ¿sí? Y en realidad pues no hay cómo hallarlo, ni con las funciones trigonométricas, ya que aquí pues no es un triángulo rectángulo, y si paso pues aquí una perpendicular, ¿sí? No sé cuánto vale este valor de aquí a acá, entonces se complica más, entonces casi como que no hay cómo obtenerlo. Pero si yo lo considero como un triángulo equilátero, es decir, pues ya tengo dos lados iguales, pues simplemente me faltaría otro, ¿sí? Para que se convierta en equilátero, otro lado igual, y este sería también B. Entonces ya lo tengo como un triángulo, por eso lo tomo como un triángulo equilátero, pues ya considero pues que ya tiene este lado también, es igual a los demás. Entonces yo cuando tengo un triángulo equilátero, pues simplemente para hallar su superficie aplicamos la fórmula raíz cúbica de a al cuadrado y todo esto dividido para 4, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer, y por eso hacemos o tomamos en cuenta como un triángulo equilátero.
En cambio acá nosotros podríamos aplicar superficie es igual a base por altura sobre 2, ¿no es cierto? Y ya tenemos lo que es la base B, pero aquí la altura no tenemos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo la sacamos? Pues me hacen falta datos, ¿sí? Entonces por eso no aplicamos o no tomamos como otro tipo de triángulo, sino más bien como un triángulo equilátero. Entonces por eso pues lo tomo así. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente poner aquí superficie del triángulo es igual aquí de un triángulo equilátero. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula? Pues es así, raíz cúbica de 3 y aquí multiplicado por al cuadrado. Entonces superficie del triángulo es igual a raíz cúbica de 3. ¿Cuál es la arista o lado del triángulo? Pues es en este caso pues B y es 2. Aquí ponemos metros al cuadrado, ¿no es cierto? Y esto pues aquí también me olvidé es sobre 4, todo esto sobre 4, ¿sí? Y esto lo dividimos para 4, ¿no es cierto? Superficie del triángulo es igual a raíz cúbica de 2 al cuadrado, pues es 4 aquí metros cuadrados, ¿sí? Y esto sobre 4. Aquí simplificamos y me queda raíz cúbica de 3 y esto es igual a 1,732 metros cuadrados. Sí, y en este caso pues dijimos que hay dos, ¿no es cierto?, triángulos aquí y acá. Entonces vamos a poner ese 3', sí, esto es igual a 2 por 1,732 metros cuadrados y esto va a ser igual a 3,464 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, ahora para hallar la superficie total, ¿sí? Es decir, de todo este poliedro, pues simplemente vamos a sumar todas las S', es decir, la suma de los rectángulos, de los triángulos y de los cuadrados, ¿sí? S', S2' y S3', los vamos a sumar como la superficie total para encontrarla, ¿no? Entonces, 30 metros cuadrados más 8 metros cuadrados, ¿sí? Y más 3,464 metros cuadrados. Esto pues es S', esto es S2' y esto pues es S3', ¿no es cierto? Entonces superficie total es igual a 41,464 metros cuadrados. Y esa pues es la respuesta de este ejercicio, y todo esto de aquí pues es por el video de hoy, así que apóyenlo, espero que les haya gustado y que sobre todo les sirva de mucha ayuda. Nos vemos, chao chao.